¿Cuántas verdades caben en el negativo de una fotografía? Mateo Ruiz se lo preguntaba a menudo, mientras el obturador de su vieja práctica MTL-5B capturaba fragmentos de luz y sombra en las calles de Madrid. La cámara, herencia deslucida de un abuelo que conoció tiempos mejores, era su escudo y su ventana. Detrás de su visor el mundo adquiría un orden distinto. Las líneas convergían, las texturas hablaban, y la ansiedad que le atenazaba el estómago al caminar por el barrio de Salamanca, sintiéndose un impostor con sus pantalones de pinza heredados y su camisa de cuello ligeramente raído, se disolvía en la concentración del encuadre perfecto. Vivía en Lavapiés, en un piso interior que olía a humedad y a la sopa de sobre de su madre, pero cada día cruzaba la ciudad hacia el norte, hacia ese Madrid de escaparates brillantes y fachadas señoriales, no por aspiración, sino por trabajo, unas horas mal pagadas reponiendo por las noches en un supermercado gourmet y por una atracción casi masoquista hacia el contraste. Vivía en Lavapiés, en un piso interior que olía a humedad y a la sopa de sobre de su madre, pero cada día cruzaba la ciudad hacia el norte, hacia ese Madrid de escaparates brillantes y fachadas señoriales, no por aspiración, sino por trabajo, unas horas mal pagadas reponiendo por las noches en un supermercado gourmet y por una atracción casi P. Buscaba la belleza oculta, la grieta en la perfección, la verdad tras el barniz. Su apariencia, con esa piel clara y esos rasgos finos que alguna vez pertenecieron a la despreocupación de la clase alta, ahora era un disfraz incómodo, una máscara que atraía miradas que fluctuaban entre la indiferencia y un sutil desdén, como si su mera presencia fuera una pregunta sin respuesta. Aquel martes de otoño, la luz dorada de las 4 de la tarde bañaba la calle Velázquez, creando largas sombras que Mateo perseguía con su objetivo. Se había detenido frente a la entrada de un parking subterráneo, fascinado por el juego geométrico de la rampa descendente y el neón azul que parpadeaba en la oscuridad. Ajustaba el diafragma, calculando la exposición, cuando una voz áspera rompió su concentración. «¿Se puede saber qué coño haces?» Mateo levantó la vista, sobresaltado. Un hombre corpulento, enfundado en un uniforme gris algo desgastado de guardia de seguridad, le miraba con hostilidad desde la garita. Era Raúl Jiménez, un tipo de unos 50 años, moreno, con el pelo canoso en las sienes y una expresión permanentemente malhumorada que parecía tallada en su rostro curtido. Mateo lo había visto otras veces, siempre con esa aura de autoridad resentida, como si vigilara la entrada al paraíso perdido de otros. Solo estoy haciendo fotos», balbuceó Mateo, sintiendo cómo el calor le subía a las mejillas. Su instinto era bajar la cámara, disculparse, desaparecer. «¿Fotos de qué? ¿De quién?», insistió Raúl, saliendo de la garita y acercándose con paso lento y pesado. Sus ojos pequeños y oscuros recorrieron a Mateo de arriba abajo, deteniéndose en la cámara vieja, en la ropa cuidada pero no lujosa. Una mueca de desprecio se dibujó en sus labios. «Ah, otro niño pijo aburrido jugando a ser artista. ¿No tienes nada mejor que hacer que venir aquí a molestar?» «No estoy molestando a nadie», replicó Mateo, intentando mantener la voz firme, aunque por dentro sentía el familiar nudo de la ansiedad apretándose. «Es la calle, es público». «Público, dice», se burló Raúl, ahora a escasos centímetros de él, invadiendo su espacio personal. Olía a tabaco rancio y a sudor. «Esta entrada es privada. Y a mí no me gusta que me saquen fotos los niñatos como tú. A ver esa cámara». Antes de que Mateo pudiera reaccionar, la mano gruesa de Raúl se cerró sobre el objetivo de la práctica. Hubo un forcejeo torpe, desigual. Mateo intentó proteger su cámara, su tesoro, pero Raúl era más fuerte. Con un tirón brusco abrió la tapa trasera de la cámara, exponiendo el rollo a la luz brillante de la tarde. «¡No!», gritó Mateo, sintiendo una punzada de dolor como si le hubieran arrancado algo propio. El velo de luz anaranjada quemó las imágenes latentes, borrando las sombras y las geometrías que había pasado la mañana capturando. «Para que aprendas a no meter las narices donde no te llaman», gruñó Raúl, soltando la cámara con desprecio. El rollo colgaba inútil, arruinado. «Y ahora lárgate de aquí si no quieres que llame a la policía y diga que estabas intentando colarte». Mateo recogió su cámara violada, sintiendo las miradas curiosas de un par de transeúntes que se habían detenido a observar la escena. La humillación era un sabor amargo en la boca. Sus manos temblaban. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y se alejó a paso rápido, casi corriendo, con las palabras de Raúl resonando en sus oídos.
Niño pijo. Molestar. Lárgate. Cada paso era una confirmación de su impostura, de su vulnerabilidad. El escudo de su cámara se había roto, dejándolo expuesto y avergonzado en medio de la opulenta indiferencia de la calle Velázquez. Los días siguientes fueron una niebla gris de ansiedad y vergüenza. Mateo apenas salía de su pequeño piso en Lavapiés. La cámara reposaba sobre la mesa del salón, muda y acusadora. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro burlón de Raúl, sentía el tirón en la cámara, la luz aniquiladora sobre su película. Intentó trabajar en el supermercado, pero se sentía torpe, desconectado, como si se moviera bajo el agua. El incidente, aunque menor en la gran escala de las injusticias del mundo, había removido algo profundo en él, una sensación de impotencia que le resultaba insoportable. El viernes por la tarde, mientras servía cafés con manos temblorosas en el pequeño bar cerca de Antón Martín, donde trabajaba los fines de semana para completar sus ingresos, una mujer de unos 40 años, con el pelo corto y revuelto y una mirada directa, le observó con curiosidad mientras dejaba la taza sobre el mostrador. El viernes por la tarde, mientras servía cafés con manos temblorosas en el pequeño bar cerca de Antón Martín, donde trabajaba los fines de semana para completar sus ingresos, una mujer de unos 40 años, con «¿Estás bien, chico? Pareces un fantasma». Mateo se sobresaltó. Era Elena Morales, una periodista local que a veces venía a escribir en una de las mesas del fondo. Tenía una reputación de ser algo cínica, pero también tenaz y con un olfato especial para las historias que otros ignoraban. «Sí, yo. Estoy bien. Solo cansado», murmuró Mateo, evitando su mirada. Elena no pareció convencida. Entrecerró los ojos. «Te vi el otro día por Velázquez. Parecía que habías tenido un encontronazo con el gorila del parking ese». Mateo levantó la cabeza, sorprendido. «¿Usted lo vio?» «Bolfinev, tú te ibas casi corriendo y él te miraba con esa cara de matón que tiene», dijo Elena, dando un sorbo a su café. «Ese tipo, Raúl, tiene fama. No eres el primero con el que se las tiene. Le gusta abusar del uniforme, aunque sea de pega». Algo en la forma directa y sin prejuicios de Elena hizo que Mateo sintiera una pequeña brecha en su muro de vergüenza. Vacilante al principio, luego con una urgencia creciente, le contó lo sucedido. La confrontación, las acusaciones, la humillación, la cámara violada. Elena escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Menudo capullo», dijo al final, sin rodeos. «Y un abuso de autoridad del libro, por muy de pacotilla que sea su autoridad. ¿Has pensado en denunciar?» Mateo negó con la cabeza. «No serviría de nada. Es mi palabra contra la suya. Además, ¿qué voy a denunciar? Que me ha estropeado un carrete y me ha insultado». Se sentía ridículo solo de pensarlo. «Quizá no por el carrete, pero sí por el acoso y la intimidación», insistió Elena. «Aunque tienes razón, probablemente lo archivarían. Pero a veces solo el hecho de dejar constancia sirve de algo, y nunca se sabe qué más puede haber detrás de ese tipo». Le tendió una tarjeta con su nombre y número de teléfono. «Si necesitas algo, o si te vuelve a molestar, llámame. Conozco a gente, sé cómo funcionan estas cosas». Esa noche, Mateo no pudo dormir. Las palabras de Elena resonaban en su cabeza. ¿Y si había algo más? Recordó otros rollos de película que había disparado en esa misma zona en las semanas anteriores, buscando precisamente esos detalles inadvertidos, esas historias ocultas en los márgenes. Movido por un impulso, se levantó y fue al pequeño baño, que también hacía las veces de cuarto oscuro improvisado. Sacó los negativos guardados en fundas de plástico, los que sí había conseguido salvar antes del incidente. Con manos cuidadosas, empezó a examinarlos bajo la luz roja, utilizando una vieja lupa. Eran escenas callejeras, detalles arquitectónicos, reflejos en escaparates. Y entonces, en el borde de un fotograma, en un segundo plano casi desenfocado, vio algo. Era Raúl, el guardia de seguridad, junto a un coche de alta gama. El conductor, un hombre con traje, le estaba entregando discretamente un sobre abultado. Raúl miraba a ambos lados antes de guardárselo rápidamente en el bolsillo interior de su chaqueta. Mateo sintió un escalofrío. Amplió la imagen mentalmente. No era una prueba concluyente de nada ilegal, pero era, sin duda, sospechoso. Siguió revisando otros negativos de días diferentes. En otro, capturado desde un ángulo distinto, vio a Raúl discutiendo acaloradamente con un repartidor de comida, un chico joven de rasgos extranjeros que parecía encogerse bajo los gritos del guardia. Raúl hacía gestos amenazantes con el dedo.
En otra imagen, más lejana, se veía a Raúl escondiendo una bolsa de aspecto pesado detrás de unos contenedores al final de su turno. No eran pruebas irrefutables de un delito grave, pero sí dibujaban un patrón de comportamiento turbio, de abuso, de algo que no encajaba con la simple vigilancia de un parking. La cámara de Mateo, su herramienta para buscar belleza, había capturado accidentalmente la fealdad oculta tras la fachada. Un conflicto se desató en su interior. El miedo a Raúl, a las posibles represalias si se descubría que él tenía esas imágenes, luchaba contra una creciente sensación de indignación. Raúl no solo le había humillado a él, parecía ser un pequeño tirano en su limitado dominio, aprovechándose de su posición para trapicheos o para intimidar a otros aún más vulnerables. Al día siguiente llamó a Elena. Se encontraron de nuevo en el bar. Mateo le mostró copias de las fotografías que había revelado esa noche, ampliando los detalles comprometedores. Elena las examinó con interés profesional. «Esto es interesante», dijo lentamente. «No es la pistola humeante, pero huele mal. Sobornos, quizás. Abuso verbal a trabajadores precarios, seguro. Lo de la bolsa es más raro». Hizo una pausa mirando a Mateo. «¿Qué quieres hacer con esto?» «No lo sé», admitió Mateo. «Intenté ir a la comisaría a denunciar lo que me hizo a mí. Fui esta mañana». «¿Y qué pasó?», preguntó Elena, aunque parecía adivinar la respuesta. «Nada. Me tomaron los datos de mala gana. El policía casi se rió. Dijo que eran cosas que pasan, que no había pruebas de nada, que probablemente yo también habría provocado al guardia. Me sentí aún más estúpido». Elena suspiró. «La burocracia y la indiferencia, el pan nuestro de cada día. Pero estas fotos, esto es diferente. Esto no es solo tu palabra, son imágenes. Y yo he oído rumores últimamente sobre pequeños robos en los coches de ese parking, cosas que desaparecen, quejas sobre el personal de seguridad que la empresa intenta tapar». Se quedó pensativa un momento. «Quizá tu incidente y estas fotos no sean cosas separadas. Quizá este tipo es un problema más grande de lo que parece». Le explicó a Mateo que aunque las fotos no fueran suficientes para una denuncia penal directa por corrupción, sí podrían ser muy interesantes para los administradores del edificio o la empresa propietaria del parking, especialmente si ya había sospechas previas, o incluso para su propio periódico, como parte de una historia más amplia sobre la precariedad y los abusos en ciertos sectores laborales. «La decisión es tuya, Mateo», dijo Elena con seriedad. «Entiendo que tengas miedo. Ese tipo es un matón, pero a veces la única forma de pararlos es exponerlos, y tú tienes la herramienta para hacerlo». Señaló las fotografías sobre la mesa. Mateo miró las imágenes en blanco y negro. El rostro hosco de Raúl, el sobre cambiando de manos, el repartidor encogido. Ya no sentía solo miedo o humillación. Sentía una responsabilidad. Su cámara, que Raúl había intentado silenciar, le había dado una voz inesperada. Una voz silenciosa, pero potencialmente poderosa. Tomó una respiración profunda. Sabía lo que tenía que hacer. La decisión de actuar no disipó el miedo, pero le dio un propósito que lo anclaba. Pasó el fin de semana encerrado, no en la apatía de la vergüenza, sino en la meticulosa preparación. Hizo copias de alta calidad de las fotografías clave, aquellas que mostraban a Raúl en situaciones más comprometedoras. El sobre, la intimidación al repartidor, la bolsa sospechosa. Escribió un breve texto anónimo, describiendo simplemente las circunstancias en las que se tomaron las fotos, fechas, horas aproximadas, lugar, y relatando de forma concisa y objetiva el incidente de acoso que había sufrido él mismo, vinculándolo como un ejemplo del comportamiento habitual del guardia. Elena le había aconsejado no enfrentarse directamente a Raúl ni a la empresa de seguridad. «Busca el canal adecuado, el que tenga interés en que esto se sepa», le dijo. Investigaron juntos y descubrieron el nombre del administrador principal del edificio de oficinas que utilizaba el parking. Era una figura importante, con reputación de ser estricto y poco tolerante con las irregularidades que pudieran dañar la imagen del inmueble. El lunes por la mañana, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, Mateo se dirigió de nuevo al barrio de Salamanca. No llevaba su cámara esta vez. En una carpeta marrón llevaba las fotografías y la nota. Dejó el sobre en el buzón de la administración del edificio, asegurándose de que nadie lo viera. Al alejarse, sintió una mezcla de alivio y una nueva oleada de ansiedad. La suerte estaba echada. Había soltado sus silenciosas pruebas al mundo. Ahora solo podía esperar.
Los días siguientes fueron una tortura de incertidumbre. Cada sombra en la calle le parecía la de Raúl, cada llamada de número desconocido le hacía saltar el corazón. Intentó distraerse con su trabajo, con la lectura, pero la tensión era constante. Elena le llamaba de vez en cuando para darle ánimos, pero tampoco tenía noticias concretas. Solo sabía por sus fuentes que algo se movía en la administración de aquel edificio. Fue casi una semana después, un martes gris y lluvioso, cuando ocurrió. Mateo salía del supermercado al amanecer, tras su turno de noche. Caminaba por una calle estrecha y poco transitada de lavapiés, cerca de su casa, cuando una figura corpulenta emergió de un portal oscuro. Era Raúl. No llevaba su uniforme de guardia, sino ropa de calle, pero su expresión era aún más amenazante que de costumbre. Tenía ojeras oscuras y una barba de varios días. «Tú», dijo Raúl con la voz ronca. Bloqueó el paso de Mateo. «Fuiste tú, ¿verdad, niñato?» Mateo se quedó paralizado. El miedo le atenazó la garganta, frío y paralizante como la primera vez. Quiso retroceder, huir, pero sus pies parecían pegados al suelo mojado. «¿El de las fotitos? ¿El que fue a llorar a los jefes?», continuó Raúl acercándose. Su aliento olía a alcohol barato. «Me han despedido, ¿sabes? Por tu culpa, por tus putas fotos de mierda». Mateo tragó saliva. Podía sentir el temblor en sus manos, pero algo había cambiado en él durante esa semana de espera y resolución. Ya no era solo la víctima humillada, era alguien que había visto la injusticia y había decidido actuar, a pesar del miedo. Recordó las palabras de Elena, la sensación de responsabilidad. «Yo solo mostré lo que vi», dijo Mateo, sorprendiéndose de la firmeza de su propia voz. No era alta, pero no temblaba. «Lo que tú hiciste». Raúl soltó una risa amarga, desprovista de alegría. «Lo que yo hice. ¿Y tú qué sabes de lo que yo hice? ¿Qué sabes tú de nada, con tu cara de niño bien? Vives en tu mundo de fantasía, sacando fotitos». Dio un paso más, amenazante. «¿Crees que esto se va a quedar así? ¿Crees que te vas a ir de rositas después de joderme la vida?» Mateo sostuvo su mirada. El miedo seguía ahí, un animal agazapado en su pecho, pero ya no lo controlaba. Vio el resentimiento en los ojos de Raúl, la frustración de una vida que no había salido como esperaba, pero también vio la mezquindad del que abusa del débil para sentirse fuerte. «No te tengo miedo», dijo Mateo, y al decirlo se dio cuenta de que en ese preciso instante era verdad. O al menos la verdad era más fuerte que el miedo. Quizás fue la inesperada calma en la voz de Mateo, o el hecho de que ya no bajara la mirada, o quizás la propia desesperación de Raúl lo que le hizo dudar. O tal vez fue la aparición repentina de una vecina madrugadora que salía a pasear al perro y se quedó mirando la escena con curiosidad. Raúl vaciló. La agresividad en su rostro se mezcló con una especie de fatiga derrotada. «Me das asco», escupió finalmente, pero sin la convicción de antes. Dio media vuelta bruscamente y se alejó calle abajo, con los hombros hundidos, desapareciendo en la bruma matinal. Mateo se quedó allí, en medio de la acera mojada, respirando agitadamente. El encuentro había sido aterrador, pero había salido de él diferente. Había sostenido la mirada del matón, había hablado con su propia voz y no se había roto. Sintió un extraño vacío, una calma temblorosa. No era triunfo, no era alegría, era la constatación de haber cruzado un umbral. Más tarde, Elena le confirmó la noticia. Raúl había sido despedido fulminantemente tras una investigación interna provocada por las fotografías. Habían encontrado más pruebas de sus irregularidades, pequeños hurtos, aceptación de sobornos para hacer la vista gorda con ciertas normas del parking y varias quejas acumuladas de otros empleados y usuarios que antes habían sido ignoradas. Las fotos de Mateo habían sido la gota que colmó el vaso, la prueba visual que obligó a la administración a actuar para proteger su reputación. Elena incluso publicó una pequeña nota en su sección del periódico local, sin mencionar nombres, sobre la limpieza en una conocida empresa de seguridad del centro, tras detectarse prácticas inapropiadas, añadiendo una capa de discreta humillación social al destino de Raúl. El desenlace no trajo a Mateo una sensación de euforia ni de venganza satisfecha. Sentía alivio, sí, por haberse librado de la amenaza directa de Raúl, y por haber contribuido a detener sus abusos. Sentía una cierta validación, la confirmación de que su percepción no estaba equivocada, de que la injusticia sufrida no era una invención de su ansiedad. Pero también sentía una punzada de tristeza, una comprensión incómoda de la dureza de la vida
que podía llevar a un hombre como Raúl a aferrarse con tanta agresividad a su pequeño reducto de poder. Había influido decisivamente en la vida de otra persona, y aunque creía haber hecho lo correcto, el peso de esa acción no era ligero. «Has hecho bien, Mateo», le dijo Elena, cuando tomaron otro café días después. «No se trata de venganza, se trata de equilibrio. Ese tipo cruzó una línea muchas veces y alguien tenía que ponerle freno. Tus fotos lo hicieron posible». Mateo asintió, mirando sus propias manos, las que habían sostenido la cámara y revelado las pruebas. Había aprendido algo sobre el poder, no solo el poder que abusa, sino también el poder inesperado que puede surgir de la vulnerabilidad, de la observación silenciosa, del arte. Volvió a salir a las calles de Madrid con su práctica. La ciudad seguía siendo la misma, con sus contrastes hirientes y su belleza esquiva. Pero la mirada de Mateo había cambiado. Seguía buscando la luz y la sombra, la composición